Saludos nuevamente. Ahora vamos a hacer una revisión breve del capítulo 6, que tiene como secciones y objetivos los protocolos de la capa de red, ya lo que es routing, de qué manera van los routers a permitir una conectividad completa en una red de pequeña o mediana empresa, de qué manera se puede comparar una tabla de routing de host con una tabla de routing del router. Luego, trabajar o estudiar un poco más sobre los diferentes componentes de las interfaces comunes que tenemos nosotros en este tipo de dispositivos y configurar básicamente un router Cisco, configurar sus interfaces activas, los parámetros iniciales y también los dispositivos para poder utilizar un gateway for default. El proceso básico de un router viene a ser el enrutamiento. Nosotros recordamos en el modelo de referencia OSI, los routers trabajan sobre la capa 3, la capa de red, ¿sí? Y provee servicios a todos los dispositivos para poder intercambiar datos a través de la red. Esto quiere decir que va a buscar entonces un mecanismo para buscar el camino o la vía adecuada para poder llegar hacia el destino. No se enlaza directamente con la capa de transporte, pero sí administra los datos entre los diferentes procesos que se encuentran ejecutando en cada uno de los hosts. Los protocolos de capa de red lo que hacen es especificar la estructura del paquete y el uso del procesamiento para poder llevar la data desde un host a otro host. Entonces, el trabajo que realiza en la capa 3 es el enrutamiento. Provee servicios, ¿sí? De paquetes de manera directa hacia el host destino, que se encuentra en otra red. Para este viaje, este viaje van a llevarse los paquetes de un host a otro host. Siempre van a estarse chequeando, como decíamos que en cada una de las capas se van aumentando unas cabeceras, se van a ir chequeando las cabeceras IP del paquete. Recordemos que aquí el protocolo IP lo único que dice es quiero llegar al paquete, al host de destino. Nada más. Él no dice por qué camino ni nada, simplemente tengo que llegar allá. Por eso que tenemos nosotros aquí un direccionamiento IP origen y un direccionamiento IP de destino. Entonces, la dirección IP de destino va al final a unir las cabeceras con los direccionamientos IP. Luego de eso, remueve dicha cabecera en el paquete y luego comienza su trabajo de desencapsulamiento en la capa de red del destino. La capa resultante va a ser un PDU, ¿cierto? Como la capa inferior va a prestar servicio a la capa superior, un PDU de capa 4. Que normalmente lo que hace este PDU es comenzar a apropiarse de los servicios de la capa 4, que es la capa de transporte. Bueno, siempre decíamos que la comunicación de un host a otro se va a dar desde lo que transmite capa superior a la capa inferior. Por la capa física se transmite en la data y en el receptor va desde la capa inferior hacia la capa superior, teniendo dos trabajos, ¿no? Por un lado, el que transmite comienza a encapsular y el que recibe desencapsular, que es el trabajo que recién lo revisamos. En el primer trabajo, que es cuando se transmite, se desea que se dé un trabajo de encapsulamiento, que lo venimos viendo ya en cada una de las capas, que cada una de las capas al momento de ir pasando la data va aumentando su cabecera y va incluyendo sus PDUs. El proceso de encapsulamiento y lo que hace es añadir, en este caso si tenemos nosotros de la capa de transporte pasa a la capa de red, lo que se hace es añadir la data y su cabecera IP, donde
deberá estarse enmarcado direccionamiento IP tanto de origen como direccionamiento IP de destino, o sea, de dónde se quiere enviar hacia dónde quiere enviarse. Entonces vamos a tener nosotros dispositivos finales y también direccionamientos finales que deben ser configurados con una única dirección IP, que es la que va a identificar a ese dispositivo en la red. ¿Qué dispositivos nosotros tenemos hasta el momento que hemos revisado brevemente? Cuando hablamos nosotros de capa 1 decíamos que teníamos ahí repetidores y hubs, concentradores Ethernet, que lo que hacen es interconectar varios dispositivos, ¿sí?, a través de medios como los par trenzados y que funcionan en capa 1, capa física, repitiendo las señales recibidas por los cables de los puertos en el resto de los puertos. Lo que hacía era un broadcast, como lo habíamos dicho, un broadcast que se va a ir manejando, ¿sí?, cada vez que llega un dato por uno de los puertos. Ya cuando hablábamos de dispositivos ya en la capa 2, nosotros indicábamos que teníamos los switch y los bridge. Estos dispositivos tenían como trabajo principal segmentar una red y proporcionan en general mejores prestaciones que los concentradores, especialmente en redes de mucho mayor tráfico con numerosos dispositivos, computadores conectados. En esta capa, donde están trabajando, que es la capa de enlace, la capa 2, interpretan y actúan sobre las direcciones MAC en los paquetes que reciben. Ya hace un momento en la diapositiva anterior conversamos, el dispositivo ya de capa 3 es el router, que tiene dos o más interfaces físicas de red y puede incluir interfaces para diferentes tipos de medios de red, tales como Ethernet, Wi-Fi, Fiber Optic, TCL, y pueden ser dispositivos dedicados de hardware o pueden también construirse a partir de un PC. Los dispositivos de capa 3 entonces nos ayudan al encaminamiento, a buscar la ruta para poder llegar hacia nuestro destino. Y también ya en las capas 3 y parte vamos a encontrar nuestras seguridades a través de los dispositivos como los firewall. Que lo que es simplemente consiste en un sistema operativo, en un PC estándar con múltiples interfaces de redes, al cual nosotros configuramos ese dispositivo a través del control de líneas de control de acceso para poder determinar quiénes sí pueden acceder o quiénes no pueden acceder a dicho puerto o a dicha información. Todo esto, ¿cierto?, siempre va a seguir basado en nuestro modelo de 7 capas para poderlo entender. Pero ya en nuestro estudio normal lo trabajamos en las capas TCP/IP. Nosotros ya habíamos revisado en capítulos anteriores y en esta diapositiva hay una revisión rápida de las 7 capas del modelo de referencia OSI y de las capas del modelo TCP/IP. Normalmente el modelo TCP/IP lo manejamos con 4 capas. En esta diapositiva con este otro autor asoman con 5 capas. El modelo TCP/IP, la capa física, ¿sí?, se la conoce como capa de acceso a la red, y la capa de acceso a la red relaciona la capa física y una parte de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos, referenciándonos con el modelo OSI. La capa 2 en TCP/IP es Internet, que se relaciona al trabajo que estamos viendo en la capa 3 del modelo de referencia OSI, que es justamente la capa de red, donde nos encargamos del enrutamiento, de la búsqueda, de determinar hacia dónde queremos enviar nuestros paquetes. La capa 3 de TCP/IP viene a ser la capa de transporte, su trabajo muy similar a la capa de transporte del modelo OSI, garantizar, ¿cierto?, una comunicación end-to-end, y todas las capas superiores, sesión, presentación y aplicación de OSI, nosotros las referenciamos en TCP/IP como la capa de aplicación. Entonces,
Al nosotros trabajar en la capa de red tenemos muchos protocolos, como lo que estamos nosotros en este momento revisando en la diapositiva, y que muchos de ellos trabajan también en una estructura dependiendo la versión del protocolo IP con el que se vaya a trabajar. Puede ser que trabajemos con un protocolo IP versión 4 o con un protocolo IP versión 6. Y vamos a ver que entre ese desarrollo de IPv4 a IPv6 hubo un intermedio conocido como IPv5 que no tuvo éxito, pero que se realizaron algunos estudios. Esta diapositiva que estamos presentando nos aclara más esta información y sobre todo nos está indicando cuáles son los campos de las cabeceras de estos paquetes. Ok, dentro de estos campos, ¿sí?, que tenemos en las cabeceras de paquetes, tenemos los unos que decía que son de B4 y los otros que son de B6, que nosotros podemos ir referenciando en la diapositiva. Si nosotros comenzamos a revisar IPv4, podemos indicar que tenemos algunos campos como la versión, donde se tiene un contenedor de 4 bits y se identifica con el uso de dígitos binarios, una secuencia de 4 bits en el que nos está indicando la versión del paquete, ¿sí?, que es IPv4, por eso tiene la secuencia 0, 1, 0, 0. Luego tiene la longitud de la cabecera IP. Entre otros campos tiene el total de dicha longitud. Tiene el TTL, que son el tiempo de vida. Esto normalmente son 8 bits binarios que identifica el tiempo de vida. Tenemos el tipo de protocolo, la cabecera, una cabecera de checksum, la dirección origen IPv4, la dirección destino IPv4 y un campo de opción y de padding, ¿sí? Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con IPv4 tenemos un número limitado único de direcciones públicas IPv4 y por eso es que empieza luego el estudio de empezar a dividir las redes en subredes, en virtud de que ya no tenemos disponibilidad de direcciones IPv4 en el mundo. Se crea una tabla de enrutamiento de Internet y también nosotros podemos realizar una conectividad end-to-end, pero de una manera limitada. Entonces, estas limitaciones de IPv4 es que hicieron que los organismos internacionales empiecen a estudiar y a determinar, ¿sí?, unos desarrollos sobre el estudio de IP. De ahí se obtuvo IPv5, ¿sí?, que realmente quedó en estudio porque al planificarse y al empezar a trabajar con protocolos, sobre todo de streaming, se identificó que no hubo un gran desarrollo o no se obtuvo ventajas en referencia a IPv4, por lo que se saltó al poco tiempo a un estudio sobre IPv6. En IPv6 ya nosotros no manejamos los 32 bits de IPv4, sino que aquí hacemos ya un trabajo con 128 bits, donde no solamente están nuestros números de representación decimal, sino que ya es una representación hexadecimal. ¿Cuáles son los campos de la cabecera IPv6? Tenemos nosotros ahí la versión igual que en IPv4. Tenemos un tráfico de clase, una etiqueta, tenemos un payload, tenemos también un contador, una cabecera en el que se va a determinar quién es el próximo que
que tiene 8 bits próximo paquete y también un límite de saltos, un hop limit, que lo que hace es, por ejemplo, si estamos trabajando con el protocolo RIP, determinar cuál es el número de saltos que puede darse al buscar una ruta hacia el destino hasta que un número máximo, porque si no lo determina como una red inalcanzable. Tenemos ahí también la dirección fuente y la dirección origen y la dirección destino IPv6, que son los campos principales que nosotros tenemos en estas cabeceras. El trabajo de enrutamiento, como lo decíamos, puede realizarse o quiere decir o determinar cómo, ¿sí?, enruto, cómo busco el camino, cómo llego hacia el host destino. Nosotros podemos tener, por un lado, una comunicación a sí mismo, ¿sí?, y que para esto nosotros realizamos un ping con una dirección especial reservada de IPv4, que es la 127.0.0.1, el cual hace referencia a una interfaz de loopback, haciéndome entonces un proceso de conectividad a mí mismo para hacer prácticas de prueba de loopback. Y la otra es también hacerlo a través de un localhost, que lo que hacemos es que ese host en la misma red local y se envía el mensaje. Lo que estamos hablando lo hacemos a través del loopback y localhost. Pero si tenemos un host remoto, entonces el host no va a compartir los mismos direccionamientos de red. ¿Sí? Porque aquí nosotros internamente, cuando esté en la nube, cuando esté saliendo del origen, decíamos que va a hacer varios saltos y van a incluirse direcciones MAC de origen y destino por cada uno de los routers o cada uno de los dispositivos que se encuentren en cada uno de los saltos. Entonces, el proceso de enrutamiento va a identificar el mejor camino para poder llegar a nuestro destino. El router va a conectar nuestra red local y los segmentos están referenciados por un default gateway, que es el dispositivo de red que nos ayuda, que puede enrutar el tráfico, ¿sí?, hacia otras redes. Nosotros entonces, al tener un direccionamiento IP, este direccionamiento tiene un rango de direcciones de host sobre la red y lo tenemos nosotros ahí en la gráfica, que al utilizar un comando como nested-r, vemos todos los destinos, las redes, los gateways y las interfaces por las que han salido para poder llegar hacia el destino. Tenemos una lista de interfaces, tenemos la tabla de enrutamiento IPv4, tabla de enrutamiento IPv6, todos esos tablas de enrutamiento de los hosts lo podemos trabajar en un routing. Y también ahí, cuando nosotros trabajemos con los dispositivos, vamos a poder determinar cuáles son los routers que se encuentran conectados directamente. Esto quiere decir los que se encuentran conectados a través de nuestras interfaces, ¿sí?, que tiene nuestro router, ¿no? No lo hace. Y el primer equipo que se encuentra conectado directamente a través de una interfaz de Fast Ethernet es el que va a estar, nos va a asomar en nuestra tabla. Pero podemos también conectarnos, decíamos, diferentes saltos a routers remotos, ¿sí?, que estos nos ayudan a conectarnos con redes distantes y que ya no se trabaja a través de las interfaces Fast Ethernet, sino que a través de interfaces seriales. Ahí tenemos que también determinar un default route, ¿sí?, y también que va a ser el que va a permitirnos que que nos permitan llegar hacia nuestro destino de red en la tabla de router, siempre en un rango de direcciones. Esta tabla de routing o lo que hace es almacenar justamente esta información.
Cuando un paquete está arribando, ¿sí? Y el default gateway lo que permite que ver los diferentes routers en nuestra tabla de enrutamiento para determinar dónde fueron enviados nuestros paquetes. Si el host de destino en una red remota llega a comunicarse, ¿cierto? Nosotros llegamos a comunicarnos, el paquete es enviado para el default gateway. De afuera, ellos dicen, bueno, el default gateway va a ser este es el que nos va a permitir salir al mundo, y entonces a través de esa dirección de default gateway es que se van a permitir comunicar las direcciones remotas con las direcciones, con nuestro router, perdón, local. Ahí tenemos una gráfica donde se están incluyendo las tablas, están en las tablas de enrutamiento de red remota. Y bueno, nosotros podemos también empezar a revisar un poco sobre el router en las otras clases. Este capítulo es más largo, más grande, y entonces lo hemos dividido en 3 partes, en 3 semanas, semanas 6, 7 y 8. Y entonces hoy estamos haciendo un breve resumen de este capítulo, pero que más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces siempre hemos dicho que comencemos a comparar al router, a los dispositivos, con un computador. Entonces, si nosotros tenemos computadores, tablets, dispositivos inteligentes, siempre vamos a requerir entonces memoria flash. Y en esta memoria flash, que no es volátil, ¿sí? Hay un almacenamiento permanente donde se encuentra el BIOS y también otros sistemas relacionados que nos permitan cargar archivos que nos van a ser indispensables para el arranque de nuestro dispositivo. Va a estar en la memoria flash, como decía, del sistema operativo, el Cisco iOS o cualquier otro sistema operativo usado para los dispositivos. Vamos a tener NVRAM, que es una RAM no volátil, que es la que va a permitir almacenar, ¿sí?, de manera permanente, ¿sí?, las configuraciones de arranque o que nosotros estemos trabajando. ROM, también tenemos ROM, que es una memoria, cierto, no volátil, que se usa para un almacenamiento de instrucciones operacionales limitadas del Cisco iOS. Aquí está la parte del firmware. Tenemos también en el router memoria RAM, memoria volátil, que es la que se utiliza en el momento que estamos ejecutando o almacenando de manera temporal aplicaciones, procesamientos y algunos datos necesarios. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos trabajando, y luego, para que se quede almacenado toda la configuración que hemos hecho de manera permanente, utilizamos los comandos como el copy running config, startup config. Pero también tenemos que estar claros con nuestra forma de buteo. El computador también, cuando lo prendes, va primero y revisa las partes internas, etcétera, de acuerdo a cómo se haya configurado. Igual acá el router tiene archivos de configuración que durante el momento que está booteando el router los va cargando, y sobre todo carga 2 archivos en RAM. Es una copia del iOS que se encuentra en flash hacia la memoria RAM, y la configuración de arranque que la copia desde NVRAM hacia la RAM. Se comienza a trabajar en RAM y luego todos los cambios realizados tienen que ser almacenados de nuevo en NVRAM. Entonces, hay una gráfica sobre las diferentes secuencias de cómo se va dando primero un desarrollo de un post, ¿sí?, igual que cuando enciendes un computador. Luego de eso carga un bootstrap, localiza dónde se encuentra nuestro sistema operativo Cisco iOS, que puede ser en flash o puede ser en un servidor TFTP. Luego carga, localiza y carga la configuración de archivos, donde van a estar en un modo setup, un modo de configuración. Localiza el archivo de configuración, lo ejecuta y entra en el modo setup.
Toda esta información de configuración nosotros la tenemos en NVRAM, podemos tener también un servidor de FTP o lo podemos hacer a través de consola. Bueno, espero que toda esta información vaya quedando un poco claro con toda la información que tenemos cargada en la nube y que ustedes pueden ir revisando. Ahí tenemos ya la configuración de un switch o que puede ser muy parecida a la de un router, de manera tal que vayamos levantando interfaces y poder configurarla para poder tener ya una conectividad entre dispositivos de este tipo. En la parte izquierda tenemos a través de nuestras líneas de consola y en la parte derecha ya utilizando un poco lo que es nuestro Packet Tracer con GUI. Ahí tenemos algunas limitaciones de acceso a los dispositivos, donde están los comandos, cómo utilizarlos y las tareas de configuración de un dispositivo. Muchas gracias por la atención y lo espero en la próxima clase.